Muy buenos días, amadas hermanas, amigos que pasan por el canal de Facebook y dan su vistazo a este grupo de mujeres, el grupo Corazones de Mujer. Seguimos en el deseo de compartir la palabra de Dios con ustedes y de poder ser de bendición de alguna manera. Bienvenidas todas las que van a unirse por Facebook y bienvenidas también las que estamos ya aquí en el Zoom juntos. Pues el Corazones de Mujer sigue con este curso que iniciamos el mes pasado, un curso sobre bibliología, aprendiendo lo que es la Biblia, cómo estudiarla, cómo ir al texto bíblico y sacarle el mejor provecho. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder tener con nosotros maestras, maestros que diligentemente se preparan y que nos enseñan. Y hemos aprendido cosas buenas, yo creo que para algunas de las mujeres que nos acompañan, algunas de las cosas son completamente nuevas. Para otras es repasar, volver a afianzar ciertos conocimientos. Pero le damos gracias a Dios por eso. Quiero que me acompañen a para compartirles dos porciones de la palabra y me gustaría que Sonia buscara el Salmo 119, versículo 92, y Trini, Hebreos 4, 12, Hebreos 4, 12. Y déjenme compartir con ustedes esto que leí esta mañana. He estado compartiendo porciones de devocional, un devocional sobre, el devocional se llama 30 días con la palabra viva y eficaz, haciendo pues honor a la palabra de Dios en este mes. Esta app de la Biblia dice que quieren poner globalmente este mes como el mes de la Biblia y han diseñado varios devocionales con 30 días para estar en la palabra de Dios. Y yo estoy pues a la par de mis lecturas viendo y he estado compartiéndoselo en mi muro y ahí en el grupo de Corazones de Mujer. El día de hoy dice esto y de veras que fue muy alentador para mi vida. Dice, la palabra que sostiene en la noche. Ese es el título. Hay noches que parecen eternas, noches donde no hay respuesta, ni consuelo, ni luz. El corazón se encoge, la mente se agota y hasta la oración se convierte en suspiro. No necesitas más consejos, necesitas una voz que no tiemble, una palabra que no se apague. David confesó con crudeza, si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 92. No dijo que entendía todo, ni que se sentía fuerte. Dijo que si no fuera por lo que Dios ya había hablado, no habría resistido. La palabra de Dios no es una linterna común, es un fuego eterno en medio del frío. Cuando la Biblia afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, no lo dice solo para los días buenos, sino también para las madrugadas en que la fe sangra. Y aun cuando tú no puedes hablar, la Escritura sigue hablando por ti. Léela aunque no sientas, cántala aunque no puedas, susurra sus promesas aunque tu alma no responda, porque la palabra que hoy parece susurro, mañana será el eco que te rescató. No estás solo, no estás sola, hermana, no estoy sola. Dios te dejó su voz escrita para que incluso en el silencio lo sigas escuchando. Oremos. Dios fiel, cuando el silencio me rodee, que tu palabra me hable, más fuerte que el miedo. Haz que cada versículo sea lámpara en mi noche,
aliento en mi debilidad, refugio en mi ansiedad. Aunque no entienda el camino, que tu verdad sea el suelo bajo mis pies temblorosos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sonia, por favor, si puedes volver a leer ese precioso Salmo 119, 92, y puedas elevar una oración basada en ese Salmo también. Amén. Muy buenos días a todos. La paz del Señor sea con ustedes. Salmo 119, verso 22 dice así: Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Vamos a orar. Señor, te pedimos por favor que no permitas, eh, perdón, que no permitas, Señor, que la burla y la mofa venga a ser hoy en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Que cuando venga, nuestro corazón esté arraigado y cimentado en que hemos guardado tus testimonios, hemos vivido de acuerdo a tus preceptos y que la palabra que realmente debe hacer mella en nuestro corazón es la tuya. Señor, que cuando vengan estos momentos donde el que habla no entiende, no vive, no te tiene como su Señor, no sea para nosotros definitivo, como para cambiar nuestro sentir ni nuestras convicciones, sino nos permita ser valientes y esforzados y sentirnos gozosos, Señor, de Ujú, que es por una causa justa, que son tus mandamientos los que vivimos, los que creemos, los que abrazamos, los que atesoramos, Señor, como nuestra manera, nuestra norma de conducta, ujú, sino que la mofa y la burla no viene por pecados cometidos, Señor. Gracias por el privilegio de poder tener este salmo, el ejemplo del salmista, de dejarlo ahí como una imagen, una advertencia, Señor, de la bendición que es tener situaciones en las cuales duele, Señor, que se burlen, pero que no son definitivas para tus hijos, Señor. Gracias por la fortaleza y por el privilegio de poder pasar esas situaciones, pero por causa de tu nombre. sí, En sí. el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Trini, por favor, si puedes orar. Ese Hebreos. Perdón, Ani, ¿cuál es la cita? Hebreo 2, Hebreos de la palabra es viva y eficaz. Ah, ok, sí. Señor, cuán agradecidos estamos contigo porque nos permites presentarnos, Señor, ante el trono de tu gracia, Señor, y tener este privilegio tan hermoso de tener tu palabra de una manera accesible, Señor. Porque creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, y que realmente nos mueve. Mm, Señor, queremos en esta mañana reconocer esa necesidad tan grande que tenemos de ti, de que tu palabra realmente pueda afectar tanto nuestra mente, nuestro corazón, que podamos tomar decisiones para acercarnos más a ti, Señor. ujú, Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que sin ti, Señor, nada somos y nada podemos hacer. Pero en ti, Señor, y con el gobierno de tu palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, nosotros podemos ser esas personas que tú quieres que seamos. Ser mm, esos agentes que comuniquen tu palabra, ser esas personas que te sirvan a ti con devoción, con entrega. ujú, Señor, queremos en esta mañana suplicarte que tú nos limpies de todo aquello que no te agrada, Señor, que tú nos ayudes a reconocer esos cambios. Por eso tu palabra es viva, Señor, porque cuando llegamos a ella nos habla y nos sirve, dice ella misma, como un espejo para vernos cómo mm, estamos delante de ti, ujú, para ver cómo andamos, Señor, si andamos en tus caminos o en los nuestros.
si andamos cumpliendo tu voluntad o imponiendo la nuestra. Ujú. También sabemos, Señor, que el resultado, Señor, es de acuerdo a lo que nosotros decidimos hacer. Danos la sensibilidad, Señor, de obedecer tu palabra, no solo de conocerla, reconocerla, sino aplicarla, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda enseñarnos, pueda convencernos, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra es el más grande regalo que podemos tener después de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, creo que estamos listas para empezar el estudio. Recuerden que nuestro grupo desea fervientemente que estemos centradas en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra y en la oración. Y gracias a Dios porque lo hemos estado haciendo ya por 5 años. Así que vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en la bibliología. Y para eso tenemos pues ya lista a nuestra hermana Trini. Damos gracias a Dios por la vida de Trini. La semana pasada estuvo un poco malita, pero tuvimos una clase buenísima con su esposo. Cuando manda al ayudante, no nos podemos quejar. Estuvo muy buena la reflexión. Así que Trini, el tiempo es tuyo. Que Dios te use, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Yo creo que el ayudante soy yo. He aprendido tanto de él que, De plano. pues, que sí, él es el maestro más cercano y más completo que he tenido, ¿verdad? Sí, Así me han es. enseñado otras personas también, gracias al Señor. Y pues sobre todo en el tema que estamos ahora, ¿verdad? Yo sí estoy muy agradecida con el Señor porque tenemos esa libertad de tener Amén. su palabra y a veces no la aprovechamos como se debería. Pero como hoy no venimos a regañar. ¿Saben qué me dijeron? ¿Saben qué me dijeron hace unos días? Yo creo que tenía razón. Me preguntaron que por qué me disculpaba tanto. Bueno, Me por hicieron, algo será. me hicieron pensar y sí, o sea, sí me disculpo quizás porque mucho regaño, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que estamos tratando de motivarnos. Y miren qué lindo el privilegio que tenemos de iniciar esta semana juntas y en lo mejor. Ujú. Así que yo las invito, hermanas, a las que pues todavía no veo a nadie, como si hay 8 personas en Facebook, pero no he podido ver quiénes son porque no nos han escrito nada. Pero bueno, hay gracias por estar con nosotras, gracias a las que ya están aquí, bienvenida a Sheila siempre, ya las demás, hermana Miriam también, creo que no le dimos la bienvenida, pero qué bueno, que ya está aquí con nosotros. Y las demás somos anfitrionas, digamos. Bueno, gracias al Señor que tenemos este privilegio. Yo las invito a que de verdad apartemos este tiempo, no porque yo vaya a enseñar, no, definitivamente no, sino que porque no estamos solas en esto, porque nadie está más interesado en que conozcamos su palabra que el Señor mismo. Así que vamos a iniciar en esta mañana, siempre reconociendo que es Él a quien necesitamos, que es Él a quien buscamos, que su Espíritu pueda tomar el control, que nos ayude a reconocer a cada una o cada uno, si aparece alguien por ahí, ¿verdad? que, que, que necesitamos hacer cambios en nuestra vida o seguir esforzándonos en algo. Hoy vamos a ver una persona a la que yo admiro muchísimo, muchísimo, de verdad. Y yo creo que ustedes también, porque sabemos que él fue el que escribió más libros en la escritura. Él es el que de esa manera le usó Dios de una manera sobrenatural, definitivamente. Pero fue su compromiso lo que valió y fue su entrega lo que sirvió. Hay mucho sobre él. Pero bueno, quiero recordarles un poquito. Hemos estado viendo sobre los métodos, vimos sobre la Biblia, su importancia, cómo es un tesoro de verdad que debemos apreciar. Es el libro sagrado por excelencia, el más vendido de todos los tiempos, también el más atacado, el que fue escrito en un periodo de 1600 años y sin embargo se guardó un hilo de pensamiento por más de 40 escritores con un propósito de darnos a conocer
la forma en que podemos salvarnos, la forma en que podemos llegar delante de Dios y podemos tener comunión y comunicación con Él. Más grande regalo no podemos recibir. El Señor es bueno y nos ha dejado su palabra. Y nosotros tenemos diferentes métodos de llegar a ella. O sea, la forma en la que nosotros llegamos a la Escritura, cuando se espera que lo hagamos de una manera personal, ese es el método. Y hemos hablado ya de algunos métodos. Hemos hablado del método deductivo, que tiene que ver con el hecho de que yo tengo cosas generales y busco llegar a algo específico. El más usado, que hemos dicho, que es el método inductivo, que tiene que ver con que yo parto, por ejemplo, de un texto y a partir del análisis, de la observación, de la interpretación y de la aplicación, yo puedo ya ver para qué me sirve a mí, saber para qué me sirve a mí y a las personas que yo quiero influir también con ese tipo de pensamiento y de enseñanza bíblico. Y pues ahora vamos a ver otro método, otra forma de llegar a la escritura. Y como les decía, es llegar a una persona a la que yo creería que todos los cristianos admiramos mucho, pero vamos a utilizar para ello un método. Por ejemplo, si usted quiere saber de Débora, que es una mujer, ¿verdad? Que sabemos que está en la escritura, para llegar a conocer a Débora, no solo busquemos lo que ya alguien más escribió sobre ella, porque a veces ya nos están dando interpretación. Vamos directamente a la escritura. Si quiero saber quién fue Sansón, lo mismo, vean. Si quiero saber quién fue Pilatos, igual, yo voy a la escritura, ¿qué dice sobre él? Pero como les dije, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un personaje que es lo máximo. O sea, después del Señor Jesús, yo creo que fue el único que se atrevió a decirse ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y pues claro, estoy hablando del apóstol Pablo. Pero el método que vamos a utilizar para hablar del apóstol Pablo, aquí pues yo ya tuve, ¿verdad?, que utilizar el método para hacer, conocerlo, analizarlo, interpretar las enseñanzas que hay sobre él mismo y sus mismas enseñanzas para nosotros. Y luego ya vamos a la aplicación y a lo que nosotros, con lo que nosotros nos vamos a quedar acerca de él. Entonces, quiero que veamos este tipo de método, o sea, este método, mejor dicho, que es el método biográfico. Todos sabemos lo que es una biografía, ¿verdad? Una biografía viene, la palabra etimológicamente significa bio, vida y grafía, escritura. Entonces, escritura de vida, en este caso, del apóstol Pablo. Para hacer esto, pues, miren, yo creo que muchas veces nos dedicamos solo a saber lo que ya alguien más escribió sobre las personas, porque se nos hace mucho más fácil. Confieso que he hecho lo mismo en alguna ocasión, sobre todo cuando me dicen de un momento a otro, por favor, enséñenos mañana sobre María. Ay, Dios mío, María, así yo no tengo quizás el tiempo suficiente para hacer el estudio o la aplicación de este método. Siempre me gusta hacerlo, pero en algunos casos no ha sido posible, pero yo quiero invitarles ahora que si usted tiene un personaje que admira de la escritura, pueda utilizar este método. Miren, es de mucha, mucha bendición, de verdad. El método biográfico tiene que ver con presentar a una persona la escritura a nosotros y cómo nosotros podemos darlo a conocer a otros. Algunos pasos que debemos tomar en cuenta. O sea, pude haber seleccionado más, pero quise resumírselos en esto, porque yo creo que si hacemos esto, ya estaríamos conociendo cómo lo base de una persona. En primer lugar, pues, es seleccionar a quien quiero conocer de la escritura. Escoger un personaje de la Biblia para estudiar. Todos estos métodos tienen que ver directamente con el estudio. No es lo que yo quiera escoger, ¿verdad? Es todo acerca de ese personaje, lo que la escritura dice. Entonces yo lo selecciono, pero después tengo que recopilar todas las referencias que me hablen acerca de este personaje. A ver, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer esto?
Ayúdenme, hermanas que están aquí conmigo, por favor, o alguien en el Facebook que quiera escribirlo ahí, por favor. ¿Cómo podemos hacer para recopilar esta información? En este caso de Pablo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo recopilamos? Primero, pues, ir a la escritura, leer sobre la escritura, buscar pasajes paralelos que nos hablen del mismo hecho, donde aparece nuestro personaje que hemos estudiado. Hay diccionarios también que podemos recurrir a ellos, libros de historia también, que hay mucha referencia de personajes bíblicos en la historia y personajes que están alrededor del personaje principal, donde también hay detalles que podemos aprender de ellos. Gracias, Sonia. Gracias. ¿Alguien más tiene una idea de cómo podemos? Sonia nos dio muy buenas ideas. ¿Alguien más? Una manera, el diccionario es esencial, pero yo diría que quizás comenzar con algo más, que es lo que quisiera que me mencionaran ahorita. Si yo quiero hablar, por ejemplo, quiero estudiar, quiero hacer la aplicación del método biográfico, sí, sí puedo ir a la Biblia, debo ir a la Biblia, pero ¿cómo encuentro la referencia? La concordancia, Sí, Sonia, gracias, Sonia. Lo primerito que debo hacer es ir a la concordancia. En la escritura, en varias Biblias nos han agregado esa parte que está ahí al final, que como les mencionaba la vez pasada, más de una vez me han preguntado que para qué sirve eso. Pues eso sirve para que nosotros podamos encontrar en las concordancias pequeñas de nuestra Biblia, podemos encontrar algunos pasajes donde se habla del personaje. Si usted quiere ir ahorita, yo le felicito porque eso sería una buena práctica. Usted tiene una Biblia ahí con concordancia, vaya y busque Pablo. Y cuando usted busque Pablo ahí, va a encontrar una serie de citas bíblicas donde se habla de Pablo, donde se menciona a Pablo. Si usted lo hizo, se dará cuenta que de Pablo hay bastante. Algunas concordancias son muy pequeñas y no nos dan muchas referencias. Por eso yo sugiero que si usted quiere hacer de verdad un estudio completo, busque una concordancia. Hay unas muy gruesas. Por aquí tengo una. Como he estado así como con catarro, dice mi doctor que se dice, he estado con catarro. No la saqué porque tiene mucho polvo, porque normalmente yo la que utilizo es la de el dispositivo de la compu, ¿verdad? Busco en línea porque esas tienden a ser mucho más completas que las que nosotros tenemos en la Biblia. Sin embargo, sí podemos y debemos usarla. Después de que yo ya tengo la recopilación de todas las referencias, y esto sí es bonito, tengo que hacer una organización de todas esas referencias. ¿Cómo? Pues tengo que leerlas y tengo que ver qué es lo que dice acerca de él. Yo les voy a decir cómo lo hago yo. Yo busco las citas y la voy leyendo y a la par de cada cita voy escribiendo qué pasó ahí, qué se dijo de él o qué fue lo que él dijo o qué así. Eso es, miren, cuando uno utiliza este método, tiene que utilizar varios borradores, le llaman, que es donde uno va agregando. O sea, yo no puedo ir pensando en que lo voy a hacer de una vez. No, tengo que primero leerlos, familiarizarme, hacer un primer borrador donde yo hago eh, el inicio de la organización de la información. Como les digo, escribir a la par de cada cita bíblica, qué dice el personaje o qué dijo ahí el personaje o qué hizo o quién es el que está hablando de él, porque lo está haciendo, es irme familiarizando. Cuando ya tengo esa parte, organizo la información, he escrito un primer borrador, entonces luego creo un bosquejo cronológico, es decir, trato de escribir un segundo borrador donde voy ordenando los eventos de la vida. Por eso les digo, son varios pasos que uno tiene que ir dando. Ya ahí, cuando uno va ordenando, eso es lo que ustedes tienen ahorita en su pantalla como punto 3, donde va ordenando los eventos de la vida en el orden. Por ejemplo, si me habla de su nacimiento, si me habla de cómo fue en su juventud,
qué amistades tuvo, o sea, todo lo que me pueda ir diciendo la escritura acerca del personaje, tratando de hacerlo de una manera cronológica, o sea, de acuerdo a su vida, ¿verdad? Lo del inicio, lo que sigue y luego ya lo de su ministerio, lo que él hizo y todo eso. Pero para profundizar en la vida del personaje, tengo que hacer un tercer borrador, donde busco comprender al personaje, ya irle conociendo como conocemos a la persona, ¿verdad? Interesándonos en ellos, buscando sus pensamientos, reconociendo sus motivaciones y cómo sentía. Quiero hacer un paréntesis aquí porque yo no puedo dejar de hacerlo. Por ejemplo, cuando estaba en esto con el apóstol Pablo, ay, miren, de verdad que retó tanto mi vida. Digo, es un paréntesis, no se llega aquí en este momento, ¿verdad? Pero a mí me retó tanto pensar que Pablo lo dijo de una manera tan genuina, tan completa. Su compromiso después de conocer al Señor hizo que nada más fuera valioso para él. Y lo dijo así. Dijo que por nada más era precioso en su vida. Dijo que todo lo demás, ustedes recordarán porque ya lo hemos estudiado en Filipenses, recordarán cuando él dijo que todo lo demás para él era basura. Todo lo que tenía, todas las cualidades, las capacidades, los desarrollos intelectuales, todo, para él era nada comparado con su compromiso con el Señor. Cierro el paréntesis. Pues entonces yo voy conociendo las motivaciones, cómo se sentía. También es útil considerar lo que otros dijeron de él, como su familia, sus amigos, sus enemigos incluso. En el caso de Pablo, ustedes recordarán que él primero quiso meterse de cabeza con los judíos y con ellos y con ellos y con ellos. Después se dio cuenta que Dios tenía un plan más grande para él y comenzó ya a hacer partícipe a los no judíos. Bueno, de identificar luego el carácter y las lecciones. Esto ya es un cuarto borrador, donde identifico qué cualidades en su carácter tenía él. Busco también las relaciones de su vida interior que le ayudaron a entender por qué actuó de diferentes maneras. Yo quiero comprenderlo a él, quiero saber por qué fue a dar a la cárcel y por qué estuvo dispuesto a hacerlo. Quiero saber por qué estando en la cárcel puede decirme o decirnos que nos regocijemos, que nos alegremos. Quiero saber por qué. ¿Qué tenía él que yo no tengo? ¿Cómo era él que yo no he algo lo que él tenía que yo no he desarrollado? Y luego, pues tengo que relacionar también con otras verdades de la escritura y analizar por qué este personaje fue incluido en el texto bíblico. En el caso del apóstol Pablo, no se hace nada difícil esto, ¿verdad? Es fácil entender por qué fue él incluido, ese nivel de compromiso. Que de verdad, ojalá pudiéramos tener, ya no quiero decir esa palabra, pero siempre me sale. Quisiera que pudiéramos tener, ay, no sé, la octava parte del nivel de compromiso que tuvo Pablo. Estoy hablando de mí. Probablemente usted esté más comprometida que yo, pero estoy hablando de mí. Entonces, ¿cómo las verdades bíblicas se ilustran en la vida de este personaje? Y luego, ya en el punto 7, que es lo que queremos ya compartir también con otras personas, resumimos las lecciones principales que aprendimos de su vida y luego hacemos una aplicación personal de esas lecciones para tu propia vida. Recordemos, por favor, que siempre que vamos a los textos de la Escritura, hacemos un análisis del contexto donde fue dicho, para quién fue dicho, por quién fue dicho, qué motivación había al hacerlo, porque no queremos hacer malas interpretaciones ni aislar textos para decir lo que nosotros queramos. Queremos descubrir lo que realmente la escritura tiene, incluso en este método, o sea, en todos los métodos que utilicemos para llegar a la escritura, siempre queremos que sea ella la autoridad, que sea ella la que nos diga lo que tenemos que aprender. Pues bueno, después de darle los pasos que podemos y debemos seguir para utilizar este método, como les digo, si usted se profundiza más en este método, seguramente va a encontrar otros pasos
mucho más detalles, pero si usted quiere iniciar con algo, puede utilizar los que yo le sugerí anteriormente. Entonces vamos a entrar ya en el método. Queremos definir, queremos entender el propósito de un estudio biográfico. Este es un método más de investigación y en este caso de las vidas bíblicas. Este método, igual que los otros, no se utiliza solo para estudiar la Biblia, ¿verdad? No son específicos. Nosotros sí lo utilizamos para esto, pero también lo utilizan en ciencias sociales, lo utilizan en otras ciencias. Igual este método también puede ser usado en otras investigaciones. Pero en el caso de la escritura, nosotros queremos conocer, examinar y retener la vida de un personaje para comprender su experiencia y eso nos hace profundizar más en su mensaje, en lo que nos quiso decir. A mí me encanta la escritura y no puedo dejar de mencionarlo, que Dios no hizo como hacemos nosotros a veces. Cuando queremos hablar de alguien, voy a decir así, hablamos solo lo positivo y decimos solo las cosas buenas y decimos, y más si hace poco me llegó un meme en un grupo donde estoy, me llegó un meme que decía, hay mucha gente que te aprecia, aunque no te lo digan ahora, pero cuando te mueras lo van a decir. Yo decía, ¿y de qué me va a servir entonces? Pero cuando nosotros vamos a un personaje de la escritura, podemos encontrar en la Biblia tanto los aspectos positivos como negativos del personaje. Y eso así debe ser, o sea, algo completo, algo que no voy a decir, no, aquí no, porque aquí Pablo andaba persiguiendo y estaba cuando apedrearon a Esteban, no, esta parte no la voy a poner, la voy a obviar, ¿verdad? No, esa es una parte importante y miren, desde ahí se nota que ya Pablo estaba comprometido y él quería agradar a Dios y quería estar cerca de Dios, pero vean cómo es Dios de bueno, que cuando él sabía que Pablo lo hacía todo, porque pues sí, él era fariseo, él era perseguidor de la sana doctrina y pues Dios sabía, conocía ese interés que él tenía y se dio a conocer con él. Y Dios lo hace con nosotros también. Él no quiere que nosotros andemos por ahí en cosas falsas, pero él sí quiere que le busquemos a él y que le sirvamos a él. Bueno, otra cosa importante de este método es que podemos y debemos buscar enseñanzas espirituales. Eso tiene que ver directamente con lo que les decía, de que reconocemos las cosas positivas en las personas, pero también las negativas. Claro, no para hacerlas, ¿ve? Una vez me invitaron en un grupo de mujeres a enseñar sobre Jezabel. Miren, cuando me dijeron, yo dije, ¿qué voy a decir yo de esa señora? O sea, ¿cómo voy a motivar yo a la gente con alguien como Jezabel? Porque solo era solo Jezabel. No debía hablar de alguien más ni nada, sino que solo Jezabel. Y bueno, orando, buscando, haciendo la aplicación de este método, yo dije, sí, ¿verdad? Sí podemos aprender mucho de ella, lo que no se debe hacer, cómo no debemos andar. Y ahí, por ahí me fui y yo creo que, por lo menos para mí fue de bendición, espero que para las hermanas también. Entonces, ese es lindo de la escritura, que nos da a conocer todo. Pero siempre recordemos mantener la contextualización de las escrituras. Esto nos ayuda a comprender el mensaje en su momento histórico y cultural. Hacemos que las escrituras sean reales, porque no hacemos aplicaciones directas, porque sabemos que fue escrita en otro tiempo, que siempre tiene enseñanzas para nosotros, claro que sí. Por favor, si tienen alguna pregunta, algo que quisieran que aclarara más, no duden en hacerla. Para eso estamos. Si no sé la respuesta, pues la buscamos aquí entre todas o la busco después y le compartimos, ¿verdad? Pero sí, se trata de que vayamos aprendiendo. Por favor. Bueno, también es importante que reconozcamos, en este caso, en la siguiente diapositiva, les digo que tenemos ventajas al estudiar este método. De verdad, yo las veces que lo he utilizado me ha bendecido mucho. Tanto, como les digo, cuando he estudiado sobre Jezabel, aunque no deje de sentir, ay, qué señora tan mala, ¿verdad? Que hasta miedito da. Y peor cuando hablan de un espíritu de Jezabel, y lo habla la escritura, ¿verdad? Entonces sí, tengamos siempre en mente quién lo escribió, para quién lo escribió y todo el contexto de la escritura. Pero bueno, ventajas en el uso de este método, fortalecimiento de la fe.
Estudiar personajes bíblicos nos ayuda a fortalecer la fe porque nos da ejemplos concretos de personas de confianza, de personas que aunque le fallaron a Dios en algún momento, por ejemplo, si estuviéramos de Pedro, vea, ustedes saben que a mí no me gusta cuando hablan mal de Pedro y solo enfatizan el hecho de que él lo negó. Sí lo negó, pero también antes había dicho cosas que Dios le dijo que no se las había revelado más que nadie más que el Padre. O sea, sí él estaba y él estaba comprometido, pero falló, sí falló, pero después se restableció y él llegó a ser un gran predicador. Y bueno, sí fortalece mi fe. Incluso el reconocer cuando ellos fallaron, porque yo también fallo y estaría casi que segura que usted también. Hacemos cosas que no debemos y entonces no dejemos que eso nos desanime, sino que eso sea como una motivación para buscar más, acercarnos más y que sea que nos guíe, nos sostenga. Bueno, otra ventaja es la inspiración para la vida. Los personajes bíblicos ofrecen ejemplos de vida que inspiran a adoptar valores y principios de la escritura, porque ellos lo hicieron, porque ellos se apropiaron de ello y estuvieron dispuestos hasta dar su vida por ellos. Miren, hay tantas cosas que podríamos hablar de los personajes de la escritura, pero cuando nosotros utilizamos este método, podemos aprender mucho de eso y recibir inspiración. También las aplicaciones prácticas. El estudio de este método nos facilita aplicar las enseñanzas, perdón, ante situaciones cotidianas y desafíos personales. Podemos compararnos con otras personas de la escritura para poder tomar decisiones también en nuestra propia vida. También hay conexión histórica y divina. Nos conecta con historias reales que revelan la acción divina en la historia humana y las enseñanzas. Miren, por favor, si usted es maestra de niños, ya no les siga diciendo lo mismo, por ejemplo, ya no les siga diciendo, o sea, sí digámosles la verdad, pero hablemosles más de ellos. ¿Quién era Jonás? ¿Qué era lo que Jonás hacía? Miren, ahora ¿querías decir algo, Almi? Cuando dijiste eso, se me vino a la mente algo que impactó mi vida, o sea, y que yo lo compartí hace, ay, Dios mío, 1987. Era maestra de escuela dominical de niños en la iglesia Jeriel en Guatemala. Y en ese tiempo estaba yo recibiendo clases en el seminario y justamente con el hermano Julito González. Entonces, él habló de Jonás y hizo el énfasis en el personaje e hizo el énfasis en que no era una ballena el animal, ¿verdad? Sino que era un gran pez. Y bueno, yo aprendí mucho en esa época sobre la vida de Jonás. Entonces, justamente estaba enseñando eso yo también en la escuela dominical y se los tuve que decir a los niños, ¿verdad? Y los niños, "Ah, no era una ballena". No, no era una ballena. O sea, ellos estaban en shock, porque es cierto, siempre nos decían la ballena, ¿verdad? Y esa idea ha quedado tan penetrada en mucha gente, pero les digo yo, miren la Biblia, dice un gran pez, era un pez grandote, pero no dice que era una ballena. Entonces, eso sí fue bien impactante para mí que cuando se los dije a ellos, ¿verdad? Despertar ese conocimiento en ellos, porque eran niños chiquitos, de 9, 10 años. Fue bien, bien bueno. O sea, ya no sigamos diciendo que es la ballena. Y solamente eso me recordé. Imagínate Gracias, cuántos Almi. años Sí, atrás, Dios mío, casi sí, fíjate. 29 años. Ujú. ¿Cuántos años atrás y todavía está en tu mente, no? Sí. Esa es la idea, fíjense, que no les dejemos cosas a los niños. Y voy a decir algo, no me voy a disculpar, pero sí lo voy a decir. Es que, ay, miren, ¿cómo se los digo que no sea tan... El asunto es que a veces utilizamos hasta caricaturas ridículas para enseñar a los niños. El asunto es que nosotros tenemos que hacerles ver a los niños que estoy hablando de algo real, algo que sucedió, algo histórico. A veces usamos esas caricaturas como para que para los niños no sea así como tan, ay, no sé, impresionante, supongo. Pero la verdad que estos niños de esta generación ahora, ellos están acostumbrados a ver tantas cosas.
que nosotros lo menos que debemos hacer es querer hacerles las cosas como chistositas, no sé cómo decirlo bien. Pero la idea es que cuando hablemos de personajes bíblicos lo hagamos de una manera. Y si utilizamos, por ejemplo, esas caricaturas que utilizan en algunas, ¿verdad? Por ejemplo, he visto algunas del arca de Noé con un montón de animales así saliendo las cabezas chistosas y Noé incluso chistosito ahí, ¿verdad? En la imagen. Si usted utiliza de esas, porque esa es la que le dieron, ¿verdad? Y hay que usarla en la escuela dominical, Ujú. acláreles a los niños que el arca fue algo donde estuvieron encerrados, ya te doy la palabra, Sonia, donde tuvieron que depender de Dios en toda circunstancia. Fue algo real, no es una caricatura. Sí, Sonia. Gracias, Trini. Y precisamente por eso es el esfuerzo, hermanos, sí, aquí entre nosotros. Y tú que nos miras ahora mismo o verás esto después, esta grabación, es el ánimo de aprender esta manera de estudiar la escritura ordenada, sistemática, con métodos que nos están enseñando. Porque normalmente el maestro de escuela dominical, ya que hablamos de maestros de escuela dominical, depende mucho de lo que es el manual que compra, donde están las clases que va a enseñar por un trimestre. Y deja la fuente principal de la escritura a un lado y se queda solo con lo que le cuenta el libro, ¿verdad? Ah, la introducción, la lección y una motivación, un pequeño jueguito y luego pintan y ya está. Entonces, ahora es que está bien bonito. Si aplicamos este método que nos están enseñando ahora mismo para una clase de escuela dominical, hermanas, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Gracias, Trini. Estamos tomando nota de todo. Sí, Trini, gracias. Sí, hermana Chelita, adelante. mire, yo pienso que detalles de que fuera una ballena o no fuera una ballena están claros en la palabra. Lo que hay que decir que es que un pez grande y uno de esos peces grandes puede ser la ballena o otros peces, ¿verdad? Un- Hasta un tiburón pudo haber sido. La cosa era que la imagen que tienen que pasarse a los niños es que Dios utilizó algo de la creación para enseñar pues Jonás. a Jonás, ¿verdad? Y que era temeroso, pues, de que se lo tragara un pez tan grande, ¿verdad? Y el milagro fue que después la misma pez lo sacó. Entonces, que Dios utiliza lo de la creación. Entonces, no hay ni que decir no es, porque el niño tampoco no entiende por qué estamos solo negando, ¿verdad? Pero como tradición se dice que fue una ballena, pero conocemos que hay otros animales grandes, grandes que pueden haber sido, ¿verdad? Usados. Así que Así es. solo esa era mi opinión, que Gracias. no podemos tampoco ponernos en una posición negativa, que no es una ballena y que no lo vuelvan a decir. Era como una ballena, ¿verdad? Un pez bien grande, grande, ¿no? Sí, y quizás lo que debemos enfatizar en ese caso es el hecho de cómo Dios le preservó en el vientre de un Así es. animal Ujú. grandísimo, ¿verdad? Sí. Y cómo pues el plan que Dios tenía para él hizo que no fuera digerido, porque les digo de verdad, estos niños, especialmente en la época en la que estamos, necesitan que uno pueda ser realista, porque si no ellos todo lo van a hacer como en las caricaturas que miran, en los animes o en las cosas que ellos ven, Sí. que hay mucha imaginación, ¿vea? Y los Entonces aquí, monstruos que ajá, presentan, ¿verdad? sí, y en los héroes que tienen ahora y Entonces no antihéroes, hay tan que feos. decir que fue algo de la misma creación de Dios que estaba en el mar, que Ujú. era muy Así es. grande y que pudo tragarse A un hombre. una persona, ¿verdad? Ajá, sí. Hermana Miriam, Sí, mi hermana Trini. Fíjese que en el pasado, hablando de maestras de escuela dominical, en el pasado hemos visto, como decía Sonia, los métodos de enseñanza, los libros que se utilizan.
y viéndolos así detalladamente para poderles enseñar, no sé si han dado cuenta de que da una introducción. Háblenles de esto y de esto y de esto. De ahí viene la lección. 10 minutos, lo más, 15 minutos. De ahí se va. Ahora jueguen con esto, con esto. Realmente las divisiones de la lección le quitan toda la importancia al texto bíblico. Y entonces ahí se queda uno pensando, dice, ¿cómo es posible? Claro, uno comprende que dependiendo de la edad del niño es la cantidad y la información que uno va a dar, ¿verdad? Entonces, Así con la es. ayuda del Señor, yo creo que debemos darle importancia al texto bíblico primeramente, no importando la edad, y aplicarlo de acuerdo a lo que el niño puede asimilar, ¿verdad? Entre más chiquitos son cosas simples, más grandes, pues se va dando un poquito más y se va enseñando más. Y como dice hermana Gracielita, un pez grande en la actualidad, si estamos enseñando a Jonás, por supuesto que pueda ser una ballena, y especialmente el azul, que le cabe otra ballena adentro. Entonces, yo creo que tenemos que utilizar, ¿verdad? Bien el texto bíblico, y para la gloria del Señor, lo que tuvimos que hacer nosotros en la iglesia fue nuestro propio material bíblico Eso es lo donde mejor. se le da a la lección. Oramos pidiendo dirección y la lección nos tardamos porque los niños preguntan, se les enseña con los materiales que se les puede enseñar de acuerdo a su edad. Y hermanas, el resultado es precioso, precioso. Esas criaturas aprenden de la Biblia y es algo que les va a quedar de por vida, ¿verdad? No solo hasta el próximo domingo. Pero sí, yo creo que nuestros materiales didácticos hay que escogerlos bien y pensando en que el Señor merece todo el crédito en lo que estamos Gracias, hermana enseñando. Miriam. ¿Mm? Gracias, hermana. Sí, y solo, ya te doy la palabra, Sonia, solo quisiera enfatizar que lo que estamos queriendo hacer es enfatizar la importancia de la escritura y de ir a ella de manera personal y de que no me Amén. engañen, pues, que no esté solo esperando a que me den de comer ya masticado, sino que ir yo, buscar, ¿qué me quiere decir? Un reconocimiento especial para todos los maestros de escuela dominical, porque yo sé que se esfuerzan, sé que tienen muchas cosas que hacer, tienen muchos compromisos y todo, pero se dejan usar por el Señor para enseñar a otros y eso ya es bastante. Así que les animamos a buscar en la escritura lo que ella quiere darle a usted de una manera personal, a usted, a mí, a nosotros, de una manera personal. Queremos fomentar eso, queremos, miren, de verdad, yo espero, como lo he dicho en otras ocasiones, que no seamos perseguidos, que no tengamos limitaciones, entender siempre las Biblias que queremos y necesitamos y buscamos y todo, pero si algún día pasa que tengamos algún conocimiento nosotros, o qué sé yo, nuestros hijos, nuestros nietos, no sé, pero no desperdiciemos el privilegio tan grande que tenemos de tener la escritura. Aprovechémoslo. Y este es un buen método, este es un método que nos da muchas ventajas. Sí, Sonia. Perdón, se nota que aquí hay experiencia de maestras de escuela Sí. dominical. Y solamente para la confianza y el reconocimiento de los maestros, como tú decías, Trini, yo creo que eso sí es importante. El Sí. maestro, mientras mejor se prepara de la escritura para su corazón, ese donde la enseñanza aflora, se fortalece, crece, y es ahí donde en el momento de narrar la historia hay algo que también se desarrolla por el amor a sus alumnos, ¿verdad? Que es esta arte de narrar una historia, donde uno depende de la boca, de la palabra para poder pasar ese conocimiento, esa manera, especialmente si hablamos de jóvenes y niños, ¿verdad? De cómo expresar, bueno, ese ya sería otra manera, otro método de enseñanza, Sí. ya pues, pero también ayuda. Sí, lo que quería decir era reconocer también a los hermanos, ¿verdad? Que sí son diligentes en prepararse para poder enseñar. Gracias, Trini. Gracias a ti. Y la hermana Vilma Sarabias dice en el Facebook que los libros son solo guías y el maestro debe usar
lo que Dios le dé a través de lo que le dice. Excelente, esa es la idea, eso es lo que queremos que quede. Y volviendo, estamos ahora viendo el método de estudio biográfico y creemos que esta puede ser una buena herramienta para los maestros de todas las edades, de todas, de verdad. No nos limitemos. Y bueno, hay también algunas cosas que quisiera que consideremos, que hay herramientas y pasos en este método. Esto es como ya hemos hablado también de que la repetición es la madre del aprendizaje, entonces aquí una repetición, allá se los di de una manera más desglosada, numerada y todo eso como pasos a seguir, pero estas son cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, no olvidamos jamás el análisis del contexto histórico. Estudiamos al personaje sabiendo que vivió en una época diferente a la nuestra. Comprendemos qué entorno tuvo, cómo fue su vida, cómo fue que se desarrolló, cómo fue que conoció al Señor y todo eso, ¿no? Luego vemos la genealogía y el linaje, o sea, de dónde viene él, de dónde salió, cuáles fueron, si fue descendiente de, por ejemplo, si estuviéramos a Isaac, fue descendiente del padre de la fe, y así si viene de una genealogía comprometida con Dios o no. Eso también es importante porque incluso, bueno, yo pensaría que algunos de nosotros igual, ¿verdad? Venimos de familias cristianas y otros no, pero cómo ha sido nuestro inicio. Entonces es importante. También las experiencias personales, analizar qué vivió él, qué experiencias tuvo. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que ya vamos a ver un poquito más de él, en su caso, ustedes saben que él era alguien muy preparado, académicamente, religiosamente, en todo sentido. Y eso lo hace más valioso el que dejara él todo por un lado para seguir a Jesús, para comprometerse con Jesús. Y pues también vemos las citas bíblicas y la reflexión espiritual. Cuando utilizamos este método, incluimos citas bíblicas clave. Claro, no todas, no les vamos a poder dar a las personas todo lo que dice Pablo, no podría habernos, estaríamos aquí todo el día, pero sí algunas que son claves para enfatizar lo que quiero decir y para comprobación. También hay una realidad de la reflexión espiritual que nos sirve y nos debe servir para enriquecer lo que ya, cuando nosotros lo vamos a hacer. Si usted lo va a hacer para usted, pues esta parte no le corresponde, pero si usted lo va a compartir, que se espera que sí, ¿verdad? Que todo lo que estudiamos de las escrituras de alguna manera nos va a servir para compartirlo con otra persona que lo necesite en un momento. Cuando estudiamos de Pedro, si usted ha conocido a una persona que está mal, se siente mal y no puede superar el hecho de que a Dios, de que se alejó de Dios y eso le permitió hacer cosas que no debía, que así, recordarle, darle a conocer de la vida de Pedro puede servir porque aunque no falló quizás en el mismo campo, sí falló, pero Dios no lo desechó, sino que lo restableció y lo usó para la gloria de su nombre. Y uno de los más reconocidos en el aspecto cristiano, en la vida, en la familia cristiana. Ahora, en el caso de Pablo, que ya entramos a él, hay un origen familiar judío. Él era, recuerdan, dice que él era de la tribu de Benjamín. Él era un judío enseñado en la escritura desde que nació o antes de nacer. Tenía una identidad religiosa y cultural. Él era fariseo y judío. Eso él lo menciona también en Filipenses. También se reconoce que él tenía una ciudadanía romana. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese tiempo que vivió, los romanos eran los que gobernaban y ellos eran los que tenían el poder. Entonces él, al tener la ciudadanía romana, tenía como cierto estatus, digamos. Entonces eso es importante reconocer lo que él estuvo dispuesto a dejar y a desvalorar por amor a Cristo, por seguirlo a él. También el impacto en misión, dice, la combinación de su origen y de su ciudadanía permitió a Pablo influir eficazmente en diversas regiones del Imperio Romano. Si él no hubiera sido un ciudadano romano,
él no hubiera podido, cuando lo querían matar y eso no pudo haber dicho, llévenme a Roma, ¿verdad? Pero él sabía que era un ciudadano romano, tenía todo el derecho de ser llevado allá y por lo tanto no podían abusar de él. Y él lo comenta con un propósito. Miren, todo lo que hay en la escritura, ya sea lo positivo como lo negativo, siempre tiene un propósito. Y en nuestra vida es igual, todo tiene un propósito. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es en el caso de Pablo, ¿verdad? La educación bajo Gamaliel. Gamaliel era el personaje de personajes en ese tiempo. Él era lo máximo académicamente hablando y religiosamente hablando. Era seguramente un genio. Era alguien que valía la pena escuchar, como tenemos algunos nosotros maestros así ahora, ¿verdad? Hablábamos de eso al principio, algunas personas que nos han influido a nosotros. Pero veamos, quisiera que alguien me hiciera el favor de leer Hechos 22.3, por favor. Hechos 22.3, en cualquier versión. 22:3. ¿Sí? Entonces Hechos. dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, perdón, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Gracias, Almi. Ven, esto está comprobando lo que le decía. Hay que poner citas claves que nos confirman lo que estamos diciendo, porque tampoco queremos enseñar a la gente cosas que yo creo, ¿verdad? Que yo Ujú, me invento. Quiero enseñar, quiero compartir lo que en la escritura misma encuentro acerca del personaje. Entonces vemos ahí como él claramente lo dice, que fue formado bajo Gamaliel y que tenía un conocimiento ujú, profundo de las escrituras, porque él era estudioso desde siempre de la escritura. Y es lo que le decía, que Dios reconoció en él el hecho de que él quería conocerlo, él quería honrar a Dios. ¿Estaba equivocado? Sí, como hay muchos por ahí, ¿verdad? Que genuinamente equivocados, con todo el compromiso, pero equivocados. ¿Por qué? Porque no estamos en la escritura. ujú, Él estaba en la escritura, pero le hacía falta. Y Dios se reveló a él. O sea, vean el interés de Dios. Y eso sigue siendo real. Dios interesa en nosotros. ujú. Ahora vamos a hablar un poquito de la transformación y el llamado de Pablo, que yo ya adelanté, ¿verdad? Pero en eso estamos. El encuentro con Cristo en el camino a Damasco. No podemos dejar de leer esta parte, de verdad. Si queremos conocer y reconocer, yo creo que fue una de las primeras cosas cuando leí la escritura la primera vez, donde me detuve más, porque sí, qué lindo el amor de Dios, el interés que una persona puede presentar delante de Dios, Él jamás lo va a desechar, jamás. ¿Alguien me podrá ayudar a leer Hechos 9, por lo menos los primeros versículos? Yo le digo hasta dónde, si me hace favor. Hechos 9. Hechos 9. Hechos 9. Ujú. ¿De dónde? Desde el 1. Ujú. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Si Pero quieres lo dejamos ahí, Andy. Gracias.
Gracias. Les motivo a leerlo completo, ¿verdad? Porque es una narración que realmente nos puede bendecir mucho. Pero para uso de esta enseñanza, quisiera que veamos cómo en esta visión en que tuvo Pablo fue una manera tan real, tan significativa, que él tuvo que enfrentar la situación. No pudo hacerse un lado, no pudo poner excusas, porque conocía a Dios su corazón y sabía que él lo que quería era servirle a él, y había estado equivocado en la forma como lo estaba haciendo, porque ustedes ven, hasta pidió permiso, pidió cartas. O sea, era alguien que quería hacer las cosas correctamente también, ¿verdad? Pero bueno, vemos ahí una visión divina transformadora. Pablo tuvo una visión que cambió su vida y sus creencias, y eso marcó el inicio de su ministerio, de su compromiso con Dios. Aquí fue donde él tuvo su conversión y su nueva misión. Este encuentro marcó la diferencia de Pablo en su vida. Yo creo que todos nosotros en algún momento, quizás algunos de niños y otros ya mayores, pero en algún momento hemos tenido nuestro propio encuentro con Cristo. Pero ¿qué ha hecho eso con nosotros? Me parece que quiere decir algo, hermana Miriam. Sí, mi hermana Trini, regresando a las maestras de escuela dominical, esta es otra lección. No solo dice cayó al suelo, porque la hermana Almita lo acaba de leer, y nosotros antes habíamos escuchado que decía, y se cayó del caballo, creyendo que tal vez iba a caballo. Yo Sí. escuché. Y entonces ya después leyendo y leyendo, no menciona ningún caballo, solo dice, y cayó al suelo. Punto. Gracias. Sí, gracias, es cierto. Ven lo importante que es que nosotros vayamos al texto directamente para no enseñar cosas que en realidad no es como decía hermana Chelita, no es como que tan, a que si les digo eso, estoy diciendo herejías, o sea, pero no está en el texto. Entonces limitémonos a lo que dice el texto, pero conozcámoslo, ¿verdad? Porque pues, de eso se trata. Ahora, el significado espiritual de la conversión de Pablo. Gálatas 1, del 11 al 24, nos narra el hecho de cómo el poder de la gracia de Dios fue sobre Pablo y él estuvo dispuesto. Él habla de su conversión, representa que su conversión representa la renovación de su vida mediante la gracia de Dios, porque Pablo era de los que creían en la ley y él cumplía la ley. O sea, él no era alguien que trataba, no, él la cumplía de verdad, sí, él era de verdad, cumplía la ley de los judíos, pero en Gálatas él está diciendo cómo tuvo que llegar al punto de reconocer que no era eso lo que le comunicaba con Dios y le mantenía en comunión con Dios, sino que la gracia de Jesús, la obra de Jesús, que no es por nuestros méritos. Y eso lo enseña en varios pasajes él también, ¿verdad? Ustedes recordarán el famoso pasaje de Efesios 2, 8 y 9, que porque por gracia soy salvo, por fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Quién dijo eso? Pablo estaba ya seguro, convencido, y él lo que lo convenció de Cristo, esa es otra característica de Pablo que es el compromiso. Él no se quedó solo como para, yo tengo Dios, vean qué especial soy, yo tengo comunicación con Dios directamente, sino que él lo dio a otra persona. Y es algo que también él tuvo un llamado directo de Cristo. Pablo destacó que su apostolado viene directamente de Cristo, evidenciando la autenticidad y autoridad de su misión. Esto ha sido reconocido, ¿verdad?, en el paso de los años por los historiadores, por los líderes religiosos, por todos ha sido reconocido. Como les decía al inicio, él es el que escribió más cartas, más libros en el Nuevo Testamento, en la Biblia en completo, pero en el Nuevo Testamento. Y también hay algunas cosas que debemos reconocer, como son los primeros pasos en el ministerio cristiano de Pablo, el comienzo del ministerio. Después de su conversión, Pablo inició su predicación en las sinagogas compartiendo el mensaje de Jesús.
lo que les decía. Cuando él conoció a Jesús, él quiso que sus hermanos judíos también lo conocieran y quiso darlo a conocer con ellos y se mató para hacerlo. O sea, se esforzó mucho. No estoy hablando de verdad que se mató, pero sí que se esforzó mucho para dar a conocer el mensaje. Y debemos reconocer que tuvo mucho valor para hacerlo, porque cuando en ese tiempo él mismo, ustedes recuerdan, había sido perseguidor y no los perseguían para regañarlos, los perseguían hasta como en el caso de Esteban, ¿verdad? Para apedrearlos, para sacrificarlos, para matarlos, pues, porque los consideraban herejes. Y Pablo, pues, estuvo dispuesto a enfrentar a sus propios compatriotas, a sus colíderes, a, no sé, subalternos incluso, lo que fueran. Bueno, Pablo fue reconocido por su valentía y su claridad a proclamar a Jesús como el Mesías ante diferentes audiencias. Por asuntos de tiempo no estoy leyendo todos los textos, ¿verdad? Pero yo sí le sugiero que usted pueda hacerlo de una manera personal para tener la bendición completa. Y si alguien necesita la presentación con mucho, para tener los textos, digo, ¿verdad? Con mucho gusto yo se los nos lo hacen saber. Bueno, entonces los primeros pasos hay desde el principio. Él se comprometió del todo. Él no anduvo con medias tintas, como dicen por ahí, sino que él se metió de cabeza en lo que fuera. Y el resultado fue que tuvo que andar en diferentes regiones con muchas limitaciones. Recuerdan el caso de que él haya sido un alumno de Gamaliel y que ha sido un fariseo, quiere decir que él tenía cierto estatus económico, porque no cualquiera podía ir a estudiar con Gamaliel, ¿verdad? Él tiene que haber tenido posibilidades, pero a él todo eso le valió, no le importó. No, no fue valioso para él. En cuanto a los principales viajes misioneros de Pablo, se reconocen tres. En Hechos capítulos del 13 al 21, encontramos sobre sus viajes. El primer viaje misionero, Pablo visitó Asia Menor, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias en ciudades claves de la región. Él buscó ciudades que eran puertos, que eran comerciales, que eran lugares donde él sabía muchas cosas. Porque él sabía que si la gente ahí estaba a conocer, los que pasaran por ahí, por negocio o por viajes, por lo que fuera, escuchaban el mensaje. Y eso es lo que él quería, que el mensaje fluyera. En su segundo viaje, en Grecia, Pablo enfrentó persecuciones también mientras fundaba comunidades cristianas y fortalecía a las comunidades que ya estaban fundadas. En el tercer viaje, Pablo llegó hasta Roma, consolidando la expansión del cristianismo a pesar de numerosos desafíos y oposición, incluso él perdiendo su propia libertad. Y literal, ¿verdad? No estamos hablando aquí de que por amor a Cristo él se limitó. Sí, todo eso es cierto, pero también literalmente perdió su libertad de ir a donde quisiera, de hacer lo que quisiera. Él estuvo bajo el gobierno romano como un preso. Entonces, esto nos refleja el compromiso que Pablo tenía, que para él nada era más valioso, nada era más importante que dar a conocer a su Señor, el mensaje que él había recibido, aceptado y aplicado a su propia vida. Él entonces predicaba en las sinagogas, hay varios pasajes donde se nos habla de esto. Él fundó las iglesias y pues nos dio las cartas paulinas, fundación carta, ¿verdad? Epístolas, fundación del... También mandó después la información sobre cómo podían elegir otros líderes para que pudieran llevar fiel acerca de Jesucristo. Y pues las cartas paulinas nos instruyeron y corrigieron específicamente en un contexto específico, pero también pues sabemos que toda la escritura tiene enseñanza y aplicación para nosotros. No directa, pero sí la tiene. Y eso es lo que estamos tratando de fomentar también aquí, que vayamos a la escritura, no para manipularla, no para decir lo que yo quiera, no para aplicarla como yo quiera, sino viendo su realidad, su contexto, su propósito, su plan. Queremos saber lo que Dios quiere que sepamos y no manipular. Por favor, tengamos siempre en mente esto.
Entonces, hay algo también que quisiera que quedara en nosotros, algunas enseñanzas claves del legado teológico de Pablo. Hay varios pasajes también, pero he compartido aquí con ustedes dos: Romanos 1, del 16 al 17, Filipenses 3, del 7 al 14, y Efesios 2, 8 al 9, que ya les mencioné. La justificación por la fe. No hay otra forma de poder justificarse, de poder ser llamado justo delante de Dios más que por medio de Jesús. No hay otro. No hay ni otra persona, ni otro medio, ni otra forma. No, solamente por medio de Jesús. Jesús es el puente entre Dios y nosotros. Solo podemos llegar al Padre por medio de Jesús. La gracia, que no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que podemos comprar, no es algo que podemos hacer méritos para obtenerlo. No se puede. Todas las obras que nosotros podamos hacer, dice la palabra, que pueden ser hasta como trapos de inmundicia. Pero también nos dice que somos salvos por la gracia. Podemos tener comunión con el Padre por medio de Jesús. Y la esperanza en Cristo. Ay, esto es tan lindo. De verdad, la esperanza en Cristo nos da consuelo, nos fortalece para vivir en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de angustia y la persecución, ¿verdad?, que sufren algunos. Por cierto, oremos por ellos, siempre tengámoslos en mente. Yo no soy de estar viendo videos, eso soy yo, ¿verdad?, de estar bien, pero yo sé que tienen necesidad y yo oro por fortaleza para nuestros hermanos en las regiones donde son perseguidos. El Señor les sostenga, que les llene, que haga como con Esteban, que se enfoquen en Él, y nosotros aprovechemos la oportunidad que tenemos de compartir a aquellos que todavía no le conocen. Y la perseverancia cristiana, esto no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con que si yo ya conozco a Dios, como dice Efesios 2, si ya conozco al Señor por gracia, soy salva por gracia, puedo tener comunión con Él por eso, entonces lo menos que puedo hacer es andar en las obras que ya Él ha preparado para que yo las haga. No las hago para mi salvación, las hago por gratitud y por obediencia. Por eso quiero hacer lo que Dios quiere, por gratitud. Pablo claramente nos da estas enseñanzas y hay muchos pasajes donde podríamos verlo. Ya para ir aterrizando algunas lecciones de vida y aplicación personal. El principio de la perseverancia y de la fe, en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Luchar el buen combate. La enseñanza de Pablo nos invita a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. ¿Basada en mí? No, yo no soy muy valiente, pero en Jesús, en Él, en la esperanza que tengo en Él. Él me da la capacidad, me da la fuerza, me da el valor, me da lo que yo necesite. Perseverar hasta el fin. Esto tiene que ver con que yo no debo dejar que nada ni nadie me aparte de mi enfoque en Jesús. Lo golpearon, lo azotaron, lo tiraron, lo metieron preso, lo insultaron, qué sé yo, tantas cosas que le hicieron, pero él mantenía su vista en el objetivo, y el objetivo es Cristo. Igual nosotros, que Él nos ayude a mantenernos en nuestra vista en Él, porque andamos por fe y no por vista. Y pues también, miren qué lindo el Señor, que no solo nos ha dado ya por gracia, sino que también nos habla de que tenemos la esperanza de un futuro eterno con Él. Y lo que podamos sufrir o pasar aquí es solo temporal, cuando vamos a estar con Él en la eternidad. Y como alguien dijo, vean, invirtamos en lo que no perece, invirtamos en nuestra comunión, en nuestra relación con Él, porque eso es para siempre. Jamás, Él jamás nos desecha, jamás nos desprecia, Él nos ama, tanto que dio su vida por nosotros. Y esta invitación, miren, no podía dejar de mencionar, 1 Corintios 11:1. Pablo se atrevió porque él sabía lo que estaba diciendo: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. El ejemplo de liderazgo y servicio de Pablo es algo que tiene que reconocerse. Su modelo de humildad, su base de liderazgo y servicio genuino en la comunidad cristiana. Él estuvo dispuesto a enseñar a otros de una manera cercana y también de una manera lejana por medio de los escritos.
Su liderazgo estaba basado en el amor. En la vida cristiana debe estar fundamentada en el amor y en el ejemplo personal. Como lo dijo Pablo, que lo imitemos porque él imitaba a Cristo. Si nosotros imitamos a Cristo, podemos decir también. Y no seamos como algunos religiosos, ¿verdad? Que, o sea, no hagan lo que yo hago. O sea, quizá en algún momento ¿verdad? Puede pasar y puede ser real eso, pero la idea es que yo pueda reflejar a Cristo para poder invitar a otros, para que también lo hagan y lo conozcan. Y sirvamos a otros. El servicio, recuerdan, hasta los discípulos. Jesús les dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, que sirva. Bueno, algunas aplicaciones para nosotros, ¿ya? El compromiso personal. Nadie refleja mejor esto que Pablo. Cuando conocemos a Jesús, debemos buscar fortalecer la conexión espiritual y vivir en dependencia de Él, como lo hizo Pablo, como lo vemos en su biografía, como lo vemos en este método que hemos aplicado. La evangelización activa, esta es otra parte. Miren, no me diga, es que yo no tengo el don de evangelismo, pues yo tampoco, pero hablar de Jesús, hablar, si nos, realmente le amamos, no podemos dejar de hacerlo. No podemos, de verdad. Él está en nosotros y aunque a veces le fallemos y lo que sea, pero nos estamos interesados en que otros le conozcan, démosle a conocer. La perseverancia en las pruebas, mantenernos, aunque no entendamos. Me gustó algo que mencionaba Almi ahora al principio, porque esa es una de las cosas que enseñamos cuando hablamos de salud mental también, y es el hecho de que a veces nos sentimos y no podemos concentrarnos como para orar o para leer grandes porciones de la escritura, pero hagamos el tiempo y el esfuerzo de querer presentarnos delante de Dios, aunque a veces solo lloremos delante de Él, o aunque a veces solo digamos lo que estamos sintiendo, seamos conscientes de que Él jamás se aleja. Nosotros nos podemos alejar de Él, ¿verdad? Y no tomar en cuenta para nuestras decisiones, pero Él jamás. Entonces, busquémosle. Aún si usted tiene problemas de salud mental, ha sido diagnosticado con algún trastorno de salud mental o tiene algún problema, alguna enfermedad física, y eso muchas veces nos desanima, nos hace dudar, nos hace pensar cosas que quizás en otro momento no lo haríamos, pero yo le invito a que reconozcamos que tenemos un Dios todopoderoso que está interesado en nosotros, que nos puede sacar si es su voluntad de cualquier situación, y Él lo hace. Yo he visto testimonios, he escuchado y he visto, pero si no, Él nos va a sostener. Recuerda, a mí me encanta el poema ese de las huellas, cuando dice que iban las huellas sobre la playa, ¿verdad? Y de repente en algunas partes solo va un par de huellas. Y entonces la persona le pregunta a Dios, ¿por qué me dejaste en esos momentos? Y le dice Dios, le dice Jesús, yo no te dejé, te iba cargando. Por eso solo era un par de huellas. Miren qué lindo, de veras que sí es así. A veces no podemos nosotros con las cosas solos, pero Jesús está ahí. Démosle el lugar que le corresponde. Tomémoslo en cuenta. Incluso si es para lamentarnos. Yo sé que hay por ahí corrientes cristianas que dicen, jamás nosotros debemos vivir en victoria. Qué bueno si usted lo logra, yo no, yo solo soy humana. Pero lo lindo es que en Salmos yo puedo encontrar salmos de lamentación, donde los salmistas se presentaban a Dios diciéndole, Señor, esto me está pasando, esto me está doliendo, me están persiguiendo, me están afectando, me están dañando, pero siempre llegaban al punto de decir, pero yo sé que ahí estás y me vas a sacar. Hagamos lo mismo, sigamos ese ejemplo. Compromiso con la iglesia, no me diga, por favor, mire, no, si es así, ni me diga. Si usted es de las personas que después de la pandemia se quedó, que ya no se congrega, sino, ay, voy a ver el culto ahí en la televisión, o voy a ver el culto, porque ahí también los Smart TV, ¿verdad? Podemos verlo en las redes sociales. No es lo mismo. Miren, si parte de la vida cristiana es aprender a aceptarnos con nuestras diferencias. No me diga usted que no va a la iglesia porque hay que hay una hermana que yo no tolero o hay algún líder que yo, ay, nombre, ore específicamente por eso. Y pues que el Señor nos ayude y nos enseñe a perdonar, pero hagamos nuestra parte. Y es parte de nuestra salud mental también. Así que no dejemos de congregarnos, por favor, es importante para nuestro crecimiento. Y en conclusión, el método biográfico nos ayuda a entender y a profundizar en la vida de una persona.
como en este caso, en el legado de Pablo, que es alguien que inspira muchísimo. A mí me inspira mucho. Desde que le digo, desde las primeras veces que leí la Biblia, Pablo es un héroe, un héroe de la fe, de veras. Pero hay muchos otros, así que también estudiamos la inspiración para la vida. Su ejemplo nos motiva a aplicar enseñanzas bíblicas en la vida diaria. ¿Para qué? Pues para que podamos ser esas personas que Dios quiere que seamos, para que podamos vivir mejor. Qué bonito, la hermana Albita nos dice que su Dios es su fortaleza y Él la hace fuerte en la prueba. Amén, amén, de eso se trata. Él es el que nos hace fuertes. Y si nosotros no somos fuertes, Él sí lo es. Amén. Entonces apoyémonos en Él. Y apoyéndonos, no olvidemos del apoyo mutuo. Es importante, por favor, que el apoyo mutuo no nos olvidemos. Busquemos el apoyo de otras personas en la fe que nos puedan sostener, nos puedan ayudar. Pero sobre todo, nuestra vista en Jesús. Así que Amén. si algo tenemos en esta mañana como cierre, es que sigamos el ejemplo de Pablo, que se enfocó en Jesús desde que lo conoció. Hagámoslo. Amén. Amén, amén. Oremos, hermanas. Hermana Miriam, por favor, si puede orar. ¿Algo en específico? Ya solo para terminar. Para terminar. Ujú. Muy bien. Muy buen Padre y Dios que estás en los cielos, sobre la tierra y en todo lugar, Padre Santo. Cuán grande es tu amor para con nosotros, Señor, que nos permites ir a tu palabra. Ujú. Gracias, Padre Celestial, por este legado tan precioso, tan vital para nuestra vida espiritual. Ujú. Gracias, Padre Santísimo, por la vida de hermana Trini, que nos ha expuesto de una buena y mejor manera para poder comprender tu palabra. Ujú. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra los ejemplos son innumerables de cualquier necesidad que se presente en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por esos ejemplos. Tenías tú, Señor, en tu sabiduría cómo dejarnos los escritos. Y gracias que estos personajes, Señor, no se negaron, sino fueron humildes, fueron dóciles a la guianza de tu Santo Espíritu para poder hacerlo. Ujú. Bendita sea tu santa palabra, Padre, porque nos ha redarguido, nos ha enseñado quién eres, quién es tu Hijo Jesucristo, cómo nos guías a través de tu Espíritu y quiénes somos nosotros. Ujú. Realmente no éramos nada, Señor, de no haber sido por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, por ese acceso precioso que tenemos. Gracias, mi Dios, porque realmente lo podemos tener en cualquier lugar y a cualquier hora, no Ujú. importando las situaciones o las dificultades en que estemos. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre, mi Dios, y que siempre tengamos estas lecciones atesoradas en mente y corazón para poderlas poner y aplicarlas a nuestra vida. Así Te lo sea. agradecemos, pidiéndote también que bendigas a cada una de las hermanas que se ha podido conectar o las que lo irán a ver más tarde. Ujú. Gracias, Padre Santo, lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Miriam. Gracias, Trini. Y pues como ella dijo, el PowerPoint de la enseñanza está disponible. Si lo necesitan, pídalo. Con mucho gusto se lo enviamos. Pues ahí tengo ya algunos anuncios. El primero es para el